tu palabra, de exponerla, sabiendo que no hay ninguna dignidad en ningún hombre, Señor, sino en tu ser, en tu persona, en tu nombre. Señor, oramos para que seamos, Señor, edificados, fortalecidos y transformados a la luz de tu palabra. Te suplicamos misericordia, Señor, ya que lo necesitamos cada día, y muchas gracias por otorgarnos de tu ser, de tu misericordia, de tus favores en este día, Dios. Te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su ubicación, amados hermanos. El punto de nuestro sermón se va a estar girando justamente en la responsabilidad de no poner tropiezo al comunicar el Evangelio. La responsabilidad de no poner obstáculo o tropiezo en comunicar el Evangelio. Hacemos un poco de contexto. Hemos visto allí por el capítulo 15, versículo 39 al 41, ¿no? El capítulo anterior, cómo comienza el segundo viaje misionero. Bernabé, tomando a Marcos, nos dice el texto, navegó hacia Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasan por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos que ahora ellos atraviesan, ¿no?, Cilicia, Pablo y Silas, cruzando los montes Tauros por el paso que se llamaba las puertas cilicianas, y llegan a Derbe y a Listra. Esta sería la región sudoeste, según el comentario de nuestro hermano F.F. Bruce, de la provincia de Galacia. Ahora bien, ¿cuántos recuerdan estas ciudades de capítulos anteriores que hemos expuesto? Listra en particular. Vemos acontecimientos que han pasado muy particulares en esta ciudad. Lo confunden como dioses en forma humana, ¿no? Allí a Pablo y a Bernabé fueron confundidos como dioses bajo la semejanza de hombres, allí en el capítulo 14, del 8 al 13. También en esta ciudad lo apedrean a Pablo. Y luego, en la ciudad de Iconio, salen después de un complot que había para matarlos. Como vemos en una manera majestuosa, utilizando la pluma de Lucas, el Espíritu Santo, solamente Él puede hacer algo en un corazón apasionado, en un corazón controlado, en una manera controlado por el Espíritu Santo. A pesar de todo pronóstico vivido en estas ciudades, el Espíritu Santo ahora inquieta a Pablo a volver. Nos dice el versículo 36 del capítulo 15, dice que Pablo le comunica unas palabras a el hermano Bernabé y le dice: volvamos a visitar a los hermanos para verlos cómo están. Ahora, ¿por qué quería visitarlos? Porque les había plantado una semilla, que era el Evangelio de Cristo. A pesar ya de las autoridades que se habían reconocido en aquel lugar como pastores o ancianos, ¿no?, de aquel lugar donde nos dice Hechos 14, 21 al 23, ¿no?, que reconocieron a ancianos en Derbe, Listra e Iconio. Él quería verlos cómo estaban, cómo iba transformando el poder de Dios a los hermanos, cómo iba caminando la iglesia del Señor en aquellos lugares, y a la vez entregar las cartas que le habían dado los hermanos en aquel concilio de Jerusalén, que algunos comentaristas llaman el decreto apostólico, ¿no? Ellos querían entregar, pero a la vez el anhelo y el deseo del apóstol que llega a estas iglesias, a estas regiones, era supervisar cómo el Señor poderoso iba trabajando en las vidas que habían creído. Ahora bien, qué importante es a veces supervisarnos a la luz de la Escritura cómo estamos caminando con el Señor. Pablo le diría a Timoteo: cuídate de ti mismo y de lo que has aprendido.
cómo estoy caminando. Supervisarme a veces cómo estoy caminando a la luz de la Escritura, algo que le comentaba a los grupos de conexión. Cuando vamos al espejo, cuando nos despertamos, cuando nos levantamos, estamos desprolijos a la mañana temprano, ¿verdad? Algunos todo el día, pero los que estamos a veces a la mañana temprano cuando nos levantamos desprolijo al espejo, nos aseamos, nos prolijamos, nos peinamos y salimos prolijos. Así es la palabra del Señor en nosotros. Eso debe provocar mi devocional, eso debe provocar en mí el Espíritu Santo al poder zambullirme a la palabra de Dios, en prolijar mi vida. Una y otra vez debo supervisar mi vida como estoy caminando para con el Señor. Pero algo importante que no quería dejar pasar de largo, ¿no? En este segundo viaje misionero, vamos a estar viendo en todo lo que es el capítulo, ¿no? Cómo se centra más en los gentiles fuera de las sinagogas. Vamos a ver a una mujer de negocio, vamos a ver a una divina, vamos a ver a un carcelero y vamos a ver un encuentro con filósofos, ¿no? Griegos. Es muy importante eso, saber cómo nos traza Lucas estas cosas a través de este maravilloso capítulo. Ahora bien, la segunda parte del versículo 1, Lucas nos narra que había un discípulo que se llamaba Timoteo, que era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y parece ser que la conversión de este discípulo Timoteo fue el primer viaje del apóstol Pablo, que llegó en aquel lugar con Bernabé y comunicaron el Evangelio. Vemos como el apóstol Pablo en las cartas lo llama verdadero hijo en la fe, ¿no? Le dice el apóstol así a el Timoteo, amado hijo. Tenía un especial cariño, lo mandaba a iglesias, ¿no?, de alrededor que él había predicado, como si era él mismo, ¿no? En otras palabras, algunas versiones dice, lo mando al que piensa igual que yo. Algunos comentaristas me gustan que dicen que el apóstol Pablo vio en Timoteo su sucesor, ¿no? Provocado por el Espíritu Santo en su vida seguramente, no que él tenía no algo especial en él, sino que eran los dones, las gracias, el favor de Dios en su vida. Ahora bien, permítame esta expresión, hermanos, cuando se va Bernabé, el Señor prepara un Silas. Cuando Bernabé hay un complot, hay un conflicto, ahí parece, hemos escuchado el sermón anterior, y se va por un lado con su sobrino o con su pariente, y el Señor ya había preparado un Silas. Ahora tenemos que entender que con esto nadie reemplaza a otro, como algunos comentaristas o líderes por ahí dicen, porque la obra es del Señor. Dios tiene sus herramientas para utilizar siempre. No estaba Marcos, pero Dios ya había preparado a un Timoteo para el ministerio de Pablo. Y esto es hermoso, saber que Dios siempre está preparando a sus siervos para servir juntos. Amén. Vemos que había una inquietud allí en Pablo, a ver en Timoteo lo que él estaba viviendo, en cuanto que no era incircunciso, y eso vamos a entrar ya en unos segundos, que era muy importante el entender esto que Lucas nos está mostrando. Pero también el comprender que nadie, hermanos, reemplaza a otro, sino que Dios pone las herramientas que Él quiere poner, como Él lo quiere poner, sabiendo que la obra es del Señor. Ahora bien, según la ley judía, Timoteo era judío, porque era hijo de una mujer judía. Timoteo era judío porque era hijo de una mujer judía, según la ley lo determinaba así, según la ley judía. Pero debido a que era incircunciso, resultaba técnicamente un judío apóstata. Apóstata. Según el versículo 3 que hemos leído,
dice que todos los judíos de Listra e Iconio sabían que su padre era griego. Ahora bien, el versículo 2 nos habla que los hermanos daban buen testimonio del joven Timoteo. Cabe aclarar que Lucas no dice que Timoteo le decía a los hermanos que hablen bien de él, que él hacía algo y que hablen bien de él. Acá estoy, quiero que hablen bien de mí. Hermanos de Listra, cuando venga el apóstol Pablo, o si alguna vez viene alguno de allá de Jerusalén, o alguno de Antioquía, algún líder, hablen bien. No, porque esto lo provoca el Espíritu Santo cuando una vida cree en el Señor Jesucristo. Ahora bien, esto implica que el creer en Jesús debe ser igual a vivir con Jesús. Si yo digo que creí en Jesús, debo vivir con Jesús. Y esto implica apartarme de la práctica del pecado. Esto implica amar a mis hermanos, servir en una iglesia local y comunicar el Evangelio a los perdidos. De una región a otra región, probablemente eran las más cercanas de estas tres que hemos nombrado, ¿no? Derbe, Listra e Iconio. De Listra y Iconio hablaban y daban buen testimonio de cómo Timoteo servía a Jesucristo y a los hermanos. Vemos una vida que caminaba con Jesús. Vemos un amigo de Jesús aquí. Hay un dicho secular que dice, que se dijo allí hace bastantes años atrás: dime con quién andas y te diré quién eres. Ahora la Biblia nos dice en Proverbios 13:20, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Pero Pablo en 1 Corintios 15:3 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y uno de los hombres de Dios nos diría que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Amén. Pero vemos aquí que la mejor compañía de Timoteo y del creyente, de nosotros, debe ser, en este caso de Timoteo, era Jesús, quien corrompe la práctica del pecado en el creyente. Y esta compañía tiene que ver con el señorío de Cristo en la vida de Timoteo y en la vida de un creyente. Hace unos días el domingo estuvimos y un hermano que conoce Biblia y demás hablaba de teología, pero su vida no habla de teología. Muchas personas hablan de sana doctrina, pero su vida no habla de sana doctrina. Pueden tener mucho conocimiento, pueden hablar muy bien, pero su vida, su testimonio, no habla muy bien. Qué importante es que el Espíritu Santo nos habla de que aquí había una persona donde los hermanos veían que caminaba con Dios. Es importante eso. Ahora bien, el versículo 3 dice que Pablo, al verle y a escuchar de Timoteo, le introduce en forma inmediata, parece ser esto, con ellos, es decir, con Silas y Pablo. Más adelante se nombra Lucas cuando usa su plural en su escrito, ¿no? Pero aquí parece que lo introduce a Timoteo al ministerio con ellos, ¿no? Y esto tenía que ver con un reconocimiento. Pablo no decía, yo soy apóstol, aunque lo podía hacer como enviado del Señor, como el don apostólico que tenía, como revelación divina que tenía en ese momento. Pero vemos en Pablo un hombre muy humilde, siempre muy humilde. Él se quedaba en un sector y esperaba que vengan los hermanos nuevos en la fe, que él mismo le había predicado de Cristo y que se habían convertido. Cuando él viajaba a otro lugar, esperaban que vuelvan esos hermanos y juntos seguían predicando.
Aquí lo que por ahí no dice, pero nos quiere decir Lucas, que la iglesia local, ya que lo vamos a ver en 1 Timoteo 4:14, reconoce y ordena a Timoteo como anciano, como presbítero, para el servicio. No era Pablo un loco que le decía, vení, vamos conmigo y lo hacemos, no. Porque él vivía bajo la autoridad de una iglesia local. Y eso es hermoso, verlo en este texto donde nos narra Lucas, ¿no? Nos dice en 1 Timoteo 4:14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y esto nos habla de la iglesia justamente de Iconio, de Listra y de Derbe. Ahora bien, Pablo hace algo acá en este versículo al respecto, con Timoteo. Algo que a muchos llama la atención. Otros lo saben y sí, ya lo sé. Ya no entiendes. Ya. Lo circuncidó. Escúchame, ¿cómo puede ser, Pablo? Tú estás peleando en el capítulo 15. Exhortaste a Pedro, animaste a Pedro a que actúe correspondientemente en lo que parecía equivocado en cuanto a la salvación. ¿Por qué hizo esto Pablo con Timoteo? Nos dice el texto, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Hemos dicho que nuestro punto es la responsabilidad de no poner tropiezo al comunicar el Evangelio. Eso es muy importante y lo vemos una y otra vez en Pablo. Se hacía débiles con los débiles, se hacía judíos con los judíos, con tal de ganar a uno. Y esto es maravilloso. Amén. Esto es maravilloso. A pesar que lo hizo por los judíos que habían en aquellos lugares, porque sabían que su padre era griego, porque había un matrimonio mixto. Y para el judío de aquel tiempo, si una mujer o una joven judía, un joven judío, se casaban con un gentil, muerto. Literal. Y en algunos casos hacían el funeral. Celebraban el funeral muerto. Nunca más comunicación, nunca murió, listo, chao. Era algo muy serio. Y esto sabía Pablo, era judío. Y Pablo en ningún caso nos señala la Biblia que él le dice que para un judío no debía circuncidarse, jamás. Pero para la salvación, claro que no lo debía hacer. Porque era el pueblo del pacto. Y eso es importante saberlo. Amén. Por eso él no quería que esto sea un estorbo para la proclamación del Evangelio. Ahora, si Pablo llegaba a aceptar al hijo de un matrimonio mixto como hermano judío, daba señal de haber roto definitivamente con todas las barreras nacionales. Y Pablo no quería eso. El Espíritu Santo guiaba al apóstol como un apasionado para proclamar el Evangelio de Cristo, sabiendo que Cristo tendría mucha gente en estas regiones para salvar. ¿No? Es muy importante. Ahora bien, Pablo no circuncida a Timoteo para que éste sea salvo. De ninguna manera, nunca él haría así, no actuaría así. Ya que en Hechos 15 lo vemos, ¿no? Aquí lo que estaba en juego no era la salvación, era la predicación, la proclamación del Evangelio. No era la salvación. Timoteo ya era salvo. El punto que aún para él le iba a ser de beneficio, para Timoteo en el ministerio y en su ministerio, el poder llevar el Evangelio a judíos y no ser un apóstata cuando entraría en alguna sinagoga o le predicaría en algún lugar. Ya que no nos habla mucho de sinagoga este capítulo,
pero sí que había muchos judíos, muchos judíos. Eso es importante. Lo hizo para que se impidan obstáculos en la comunicación del Evangelio. Si Timoteo no hubiera sido circuncidado, los judíos habrían pensado que él había negado su identidad judaica como judío para preferir una vida como gentil. Y no sería correcto. El propósito de esta actitud de Pablo fue para facilitar la aceptación de Timoteo y puedan tener el ingreso a las sinagogas para predicar el Evangelio. Pero vemos algo glorioso también, es que vemos un hombre con experiencia como el apóstol Pablo, que ve a un joven y que da lugar a un joven para que se forje, para que se forme y para que pueda ser parte de la obra de Cristo en la tierra. Y esto hay que destacar en esta iglesia. Y agradezco al Señor cómo está obrando en la pastoral, en la autoridad de la iglesia. ¿Sabe qué bendición que es que le dé a la juventud para que exponga las verdades? Y les animo, jóvenes, que no solamente la expongan, sino que la vivan. Que es maravilloso exponer esto que es vida, esto que es luz, esto que es poder de Dios para salvación. Eso es una bendición. Y sépalo abrazar, porque es algo precioso que se puede dar. En nuestro comienzo, pastor nos decía, no, es joven, no sabe, no entiende. ¿Se acuerda? No tiene experiencia, ¿qué le va a hacer a un joven? Y usted está manejando oro puro. Porque la palabra de Dios, el Evangelio, es esa perla de gran precio. Ahora bien, en el versículo 4, llegando a cada ciudad, nos dice el texto, les entregaban en las iglesias locales el acuerdo en el concilio de Jerusalén. Ahora, ¿para qué? Para que sean guardadas. Y esto de guardadas que nos dice el texto, no significa ubicar en un lugar, bueno, lo ubico aquí, guardado, ya está, gracias Pablo por venir, gracias Silas, sigan su camino. No, para que sean puestas por obras, para que eso sea activado en ellos, por decirlo así, en obediencia y fe, en práctica. Amén. El practicar en forma humilde y en forma activa lo que justamente el apóstol había llevado. Ahora vemos en Listra, Derbe y Iconio, los hermanos les entregaban a las autoridades de aquellas iglesias locales, ¿no? Siempre con un patrón bíblico. Aquí rige un patrón bíblico. Y esto es hermoso, como nos muestra Lucas, por medio de las autoridades de la iglesia local. No venían a decir, toma bauti y dale al pastor. ¡No! Los apóstoles iban al pastor, a las autoridades, y se lo entregaban. No tengo tiempo, toma a uno que estaba justo por ahí. No. Es muy importante esto. Es muy importante lo que nos muestra el Espíritu Santo a través de Lucas. Porque ellos tienen la responsabilidad, nuestros pastores, de velar por los hermanos. Ahora bien, el versículo 5 dice que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban cada día. Vemos que los hermanos Pablo, Silas, ¿no? Timoteo, que ya estaba allí, Lucas, podemos decir, veían cómo se iba corroborando, revalidando. En otras palabras, eran aprobados los hermanos. Y esto es muy importante, que una iglesia bíblica sea siempre aprobada por patrones bíblicos. ¿Se acuerdan cuando hicieron el presbiterio? Hicieron alguna pregunta, ¿se acuerdan? Ellos vieron que hay una iglesia bíblica, una iglesia que entiende lo que Dios quiere. Y es muy importante esto. Ahora, cuando
cuando hablamos de esto, ¿no? Confirmamos en la fe en cuanto a las doctrinas que llevaban, ¿no? Que es muy importante que la iglesia bíblica sea aprobada por patrones bíblicos, en este caso justificación solo por fe, por medio del Evangelio de Jesús, bautismo, cena del Señor, venida del Señor. Veían que estaba funcionando, que estaba encaminada. Vieron una iglesia bíblica caminando conforme a las doctrinas que habían ellos llevado por medio de la revelación del Señor. Ahora bien, algo que me encanta cuando dice que aumentaban cada día, cuando hay un alimento sano, esto es importantísimo. Cuando hay un alimento sano, correcto, siempre habrá gran desarrollo o crecimiento. Y todo esto es provocado, en el caso espiritual, por el Espíritu Santo y la Biblia, la palabra de Dios. Cuando hay una sana teología, siempre habrá crecimiento. Siempre habrá un desarrollo claro y humilde, sencillo, en ser tardos para enojarnos, rápidos para oír y tardos para hablar. En eso se destaca una persona madura, en eso se destaca una persona que está crecida en la fe. No es la que quiere enseguida, no, y llenar de cosas. Se olvidó del quiasmo, se olvidó de lo principal del sándwich. Y le puso un montón de aderezo. Qué importante es aprender de una iglesia bíblica. Qué importante es crecer y ver discípulos como Timoteo que crecían en una iglesia bíblica porque tenían patrones bíblicos y caminaba en ellos. Qué bueno es ver que el apóstol Pablo tenía esta inquietud y fue responsable en quitar todo aquello que iba a ser tropiezo para la pronunciación, la comunicación del Evangelio. Oremos al Señor. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu gracia, por tu favor. Gracias porque tú nos comunicas, Señor, cómo debemos caminar en una vida.